Amén. Bendito sea Jesús. Vamos, hermanos, tomen sus asientos. Primeramente, hermanos, ¿saben qué? Primera vez que le voy a predicar un tema parecido a las madres. Cuando estaba meditando sobre qué iba a predicar, o estaba pensando que fuera bueno hablarle a las madres, ya por la falta de experiencia, me quedé meditando en la palabra del Señor y buscando un tema que sea acorde a lo que son las madres, y me quedo pensando todo lo que las madres hacen, todo lo que pueden llegar a hacer, en lo que es su labor, su rol como esas mujeres valientes que llevan una familia hacia adelante, porque esposa también es casi como madre de ese hombre que está a su lado. Pero gracias al Señor que me pudo ministrar una palabra, y estuve meditando en ello y dije, wow, qué increíble, qué increíble. Esa fue la palabra que me salió, esa fue la palabra que nació de mi corazón. Qué increíble son las madres. Y hay un caso muy específico de un momento que fue muy increíble en la historia bíblica, en el recuento bíblico. Y ahora sí vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a buscar el libro del Evangelio de Juan. Vamos a buscar su capítulo 19. El libro de Juan, capítulo 19, del versos 26 al 27. Vamos a darle una lectura a esta porción de la palabra, y de ahí vamos a mirar un caso, un recuento especial, hermanos. La verdad que sí. El Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan el apóstol, capítulo 19, versículos 26 y 27. Ya que todos los tenemos, vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Oremos. Padre de gloria, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos todo el honor y toda gloria, Rey, porque tú, Señor, has sido bueno y eres bueno, Señor, desde la creación del mundo. A ti, Señor, presentamos, Señor, nuestras vidas, Señor Jesús, para que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestro interior, Rey, y que seas tú ministrando, Señor, la vida de cada uno de nosotros, lo que estamos aquí presentes,
televidentes, de los que miran, Señor, la transmisión y de los que, Señor, van a ver el video, Señor, en diferido. Sé tú, Señor, obrando a través de estas palabras, Señor, que queden en nuestros corazones, Señor Jesús, que podamos entender, Dios mío, el conocimiento, Señor, que tú has destilado de acuerdo a tu palabra, Señor, y que podamos recibirla, Señor, mediante tu Espíritu Santo. Ministra, Señor, nuestras vidas, ministra, Señor, nuestros corazones, ministra, Señor, oh Dios mío, lo más interno, Señor, de nuestro ser, para poder ser edificado a través de tu palabra, Dios amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y ahí estaba, según el recuento de la historia vivida de nuestro Señor Jesús, y cuando estaba ahí casi al borde de la muerte, pudo ver el Señor Jesús que se acercaba, o que estaba allí presente, la madre que le dio a luz. Y yo le pongo a este mensaje madres increíbles, porque en verdad son increíbles las damas cuando tienen ese rol de madre. Y este caso es un caso totalmente increíble, buscando el fondo de las escrituras, lo que la escritura están allí diciendo. Podemos darnos cuenta y entender cuáles eran las dificultades o lo profundo de este caso. Aquella mujer que el Señor le habló y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Cuando estaba ya joven, que el ángel le estuvo diciendo, el ángel estuvo avisando de que ella iba a dar a luz. Y no solamente eso, sino que ella iba a dar a luz era un nombre, algo no secular, algo no ya acostumbrado. Las promesas del ángel, las promesas que allí les estaban dando a aquella mujer, la prepararon para algo muy diferente a las demás mujeres que iban a dar a luz. Y podemos ver a través de la historia bíblica y de cada capítulo que se refieren a aquella mujer, ella pudo entender y pudo ver, y se preparó en su corazón, como dice la escritura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 2:19, lo pueden buscar después, hermano. Ella dice que dice la escritura que ella atesoraba en su corazón todas estas cosas que a ella le decían. Ella guardaba y la meditaba en su corazón, porque no era pocas cosas que ella le decían cuando ella tuvo el niño, y en el transcurso de su vida, mediante después de esa promesa, mediante el crecimiento del niño, mientras después de darle a luz, todos esos acontecimientos, todos esos casos de que le decían a ella y le ministraban, le daban a entender que ella era un caso, o ese era un caso totalmente diferente al resto de los humanos. Y ella meditaba eso en su corazón, y ella se preparaba. Ella se preparaba para todo lo que le decían, todo lo que había de acontecer en su vida y en la vida de su hijo. Incluso cuando ella fue y llevaron al niño al templo, hubo una palabra que marcó su vida. Hubo una palabra que tal vez en el momento que ella estaba delante de la cruz, ella pudo recordar. Ella tal vez pudo ir a hacer una retrospectiva de todo lo que ella había vivido
mediante lo que era el crecimiento de su hijo, y era que había una profecía que a ella le dijeron, o unas palabras que interiorizaron su corazón, que es en Lucas 2:35, que dice que una espada iba a traspasar su alma. Yo me imagino a aquella madre delante de la cruz, ya sintiendo el dolor de ver a su hijo, su primogénito, en aquella cruz, y acordarse de esas palabras. Pero yo digo, Dios mío, qué difícil sería para aquella madre verlo en aquella cruz. Y es algo totalmente increíble. Porque ella fue en aquel momento a ver a su hijo padeciendo. Y es increíble, hermanos, porque no creo que sea normal, no es normal que una madre sepa que su hijo está pasando por tanto dolor, que está pasando por tanta angustia, y ella tenga la valentía, tenga la fuerza, tenga el coraje de ir a ver a su hijo en tal situación. Pensémoslo un instante. Esa madre que vio a su hijo crecer, que lo cuidaba si se iba a caer, que lo cuidaba de todas las formas, porque al ser un niño, porque tuvo que tener un cuidado de madre. Me acuerdo, pienso que se acordaba de todas las necesidades que ella cubrió a ese niño, de todos los recuerdos, de todas las cosas bonitas que vivieron, de todas las cosas que ella tuvo que suplir para ese niño al crecer, y después ella tener el coraje, tener la valentía de ser una madre increíble, de tomar la decisión de saber que su hijo estaba penalizado, maltratado, ultrajado, molido en aquel lugar, y ella tuvo la valentía de ir a ver a su primogénito. Eso es algo increíble. Eso es algo increíble. Yo le hice unas comparaciones a aquel momento y digo, Dios mío, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo aguantar estar delante de aquella cruz? ¿Cómo pudo? ¿Cuáles fueron las fuerzas? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo no se derritió en aquel lugar? Porque ser una madre de criar hasta los 30 años a su hijo, porque Jesús salió de la casa materna a los 30 después de ser bautizado por Juan, y ya ella lo veía esporádicamente. Incluso podemos ver que la escritura, a través del recuento de la escritura, era por momentos que llegaban su madre y sus hermanos a donde él estaba. Tal vez ella lo extrañaba y decía, ¿dónde está mi hijo? No lo veo, no lo encuentro. O le dijeron que ya llegó a las regiones cercanas, déjame ir a verlo. Tal vez, por eso le decían, Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos. Pero en aquel caso era diferente, porque ella tal vez lo iba a ver en los días que le estaba predicando, a verlo sano, a verlo libre, a verlo bien de salud, bien en libertad. Pero aquel momento crucial, cuando Jesús estaba en la cruz, aquella mujer increíble fue a ver a su primogénito colgado en una cruz. Y hermanos, eso es tan increíble que yo comparo aquel momento con María,
Aquel momento de María yo la comparo con Agar. Sucedió que Agar, la sirvienta de Sara, la echaron, la sacaron, ¿verdad? Le dijeron, no puede estar aquí y se fue. Y en el camino a Agar se le acabó la provisión que le dieron y Agar, aunque tenía promesas de Dios, Agar vio que su hijo tenía necesidad, su primogénito tenía necesidad de tomar agua, de poder reavivarse. Y Agar no tuvo las fuerzas de ver a su hijo morir y lo dejó allí donde estaba y se apartó lejos para no verlo agonizar. Pero aquí yo veo a María que su hijo tenía sed y ella fue a verlo agonizar. Una madre increíble. Agar no tuvo las fuerzas de ver a su hijo agonizar de sed y se apartó para no verlo. Se apartó, no pudo. Es una madre increíble igual. Tiene ella también honra. Porque naturalmente una madre no quiere ver a su hijo morir. Naturalmente no estamos preparados, lo que somos padres, lo que son padres, ver a los hijos morir. Incluso no existe el término o el nombre para eso. Cuando un hijo se le muere su madre, es huérfano, pero cuando una madre se le muere su hijo no hay nombre. Y Agar actuó naturalmente, dijo, no lo quiere. Ella pensó en su interior, se le conmovió el alma y dejó el niño allí y se apartó para no verlo agonizar de sed. Pero aquella madre se subió allí al Gólgota a ver a su hijo decir, tengo sed. Y esa madre increíblemente allí se quedó mirando a aquel hijo fallecer. Ustedes son increíbles. Ustedes, madres, son increíbles. Ustedes son increíbles, increíbles. Y yo puedo comparar también a Sara y a María. En el momento que el Señor le pide a Abraham, su hijo, dame tu hijo, entrégalo a mí en sacrificio. Abraham sabe mucho. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque no llevó a la esposa. Si se lleva a Sara, tiene que matar primero a Sara para matar a su hijo. Tiene que llevársela a ella primero. Ella no se lo iba a entregar a Abraham. Sabía mucho. Porque él entregar allí su hijo, que el Señor me puede dar otro más y lo voy a sacrificar, pero eso no le iba a Sara, no le iba a caer nada de bien, como naturalmente a ninguna madre le va a caer nada de bien que su hijo pase lo que iba a pasar allí Isaac. Pero yo comparo a María con ella porque Sara ni se dio cuenta, pero María en aquel mismo lugar donde Abraham le iba a clavar la daga, en aquel mismo monte, dicen los escritores, dicen los que saben de eso, fue el mismo monte del Gólgota donde Jesús allí fue sacrificado y crucificado. Y es decir que Sara se quedó en casa, pero María tomó las fuerzas. No sé qué decir. Fue tan increíble que ella fue a aquel monte. Aunque Sara anteriormente se había quedado en casa, ni sabía que su hijo lo iban a sacrificar. Pero aquella María sabía, aquella madre del Señor sabía que a Jesús lo estaban crucificando. Ella tuvo la fuerza de ir al monte a verlo padecer. Yo no sé cómo lo piensa usted, pero es increíble. Usted llora y se angustia si le chocan el perrito de la casa. Imagínese. Imagínese que hay el gatito.
voy a dar testimonio. Me dijeron por ahí una hermana que estuvo llorando, que fue a entregar el gatito. Y estuvo lágrimas y lágrimas. Porque duró como, no sé, unos meses con el gatito y no lo quería entregar. Y lo entregó y lloró y le dieron hasta un momento de solemnidad con su gatito, los últimos minutos. Y llora y llora. Imagínese aquella mujer que tuvo que tomar camino hacia el Gólgota y ir imaginándose cómo lo iba a ver, cómo iba a estar, si iba a estar bien, si ya iba a estar lacerado, si no, si qué estaba pasando, la angustia de ir caminando, subir aquel monte y ver y esperar, tener la expectativa de encontrarse a su hijo, así como había visto que los romanos habían maltratado a otros hombres, su hijo ahora le tocaba la desdicha de estar clavado en aquella cruz. Qué cruel, pero qué momento tan apremiante y qué momento tan doloroso de aquella madre tener las fuerzas, no sé qué decir más, las agallas, no sé, la voluntad. No encuentro palabras, hermanos, para que una madre vaya a ver a su hijo molido, golpeado, maltratado, desnudo en una cruz, sangrando y casi agonizando a la muerte. Y yo sé que las madres son así de fuertes. Yo comparo también a María con Eva. Y ustedes dicen, con Eva, sí, con Eva, porque en el capítulo 4 de Génesis 25, versículo 25, Eva no se había desprendido de Abel hasta que el Señor le hubo dado a ella un hijo para el reemplazo de aquel Abel. Aquella Eva todavía tenía, y ella dice, la escritura categóricamente dice que ella le puso nombre a él porque él, Abel, el que nació, estaba sustituyendo a su hijo Abel que Caín lo había matado. Es decir, que esa mujer, aquella Eva, no había dejado ir a su hijo en paz. Ella todavía tenía la necesidad de aquel niño, de aquel joven que fue arrebatado de su seno. Pero aquella María, comparándola con Eva, ya sabía que le estaban arrebatando a su hijo. Tal vez Eva lo vio muerto y ya pasó, no lo podía revivir, pero aquel estaba vivo y iba a la muerte. Y qué increíble aquel momento y aquella mujer, aquella que el Señor le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Increíble son las madres. Increíble. Son bastante fuera de lugar. En 2 de Samuel hay una historia de una mujer que sus hijos habían muerto por una causa. Pero la causa de por qué había muerto no es lo increíble de esta historia, sino que en 2 de Samuel 21:10 dice que había una madre que su hijo estaba muerto y ella cubrió el cuerpo de sus hijos y ella por un tiempo largo, muy extenso, dejó de su vida normal, cotidiana y se quedó velando por aquellos dos cadáveres de su hijo. Y ella espantaba las fieras del campo y las aves la espantaba y no dejaba que sus hijos fueran comidos, devorados. Y allí estuvo entregada como una madre increíble cuidando aquellos dos cuerpos. Son increíbles las madres no tienen igual. No tienen igual, son pero bastante bendecidas, bastante con coraje,
con astucia, wow, qué increíbles son ustedes las madres. Yo voy a testificar, hermanos, de verdad que sí, de que yo estoy bien agradecido de mi madre, de la dama tan hermosa para mí, pero hermosa, que me dio a luz. Porque yo en todos los recuerdos, en toda mi memoria que yo tengo de ella, y gracias a Dios porque está viva, yo puedo apreciar de una manera que yo me gozo, porque aquella madre, mi madre Marcelina Valdés, ella, cuando yo estaba joven, cuando estaba bien niño, bien chiquito, ella infundió en mí la fe. Ella no sabía tal vez lo que estaba haciendo, pero ella infundió en mí la fe. Esa fe de que en la casa no había provisión, en la casa no había que comer, no había nada en la alacena, no había nada en la nevera, no había que comer ni que buscar, y estábamos hambrientos allí esperando que esa madre nos diera de comer. Y esa mujer sabe lo que hacía. Ella agarraba la olla, agarraba el caldero y las tapas, y a cada uno nos entregaba una de esas cucharas grandes, y comenzábamos a cantar cánticos al Señor y glorificamos a Dios. Ella oraba en el monte Carmelo, y ahí estamos cantando 4 y 5 cantos al Señor, esos de fuego, esos que mueven el alma, esos que están para nosotros no quedarnos tranquilos. Y en el momento que se paraba afuera de mi casa alguien que llevaba provisión, ella decía: llegó el cuervo que nos va a dar el sustento, llegó el cuervo. Y entonces cuando yo leo la escritura, para que me dio a entender después qué era el cuervo, y era que Elías, cuando estaba huyendo de Jezabel, Elías estaba debajo de un árbol, y dice la escritura que el Señor le mandaba a Elías los cuervos que le dieran sustento. Y allí yo me acordaba leyendo la historia de mi madre, que decía: llegó el cuervo que nos va a dar el sustento. ¿Por qué? Porque ella tenía fe de cantar al Señor, de adorar al Señor, de glorificarle, aunque no haya comida en la alacena, aunque la nevera esté vacía por dentro y por fuera. Ella tenía fe, y ella infundió esa fe en nosotros, sus hijos. Una madre increíble me tocó a mí también. En el momento de que el ángel de la muerte venía a quitarnos la vida por más de una o dos ocasiones, esa mujer se paraba en pie de guerra y decía: fuera, diablo, tú no te lo llevas, yo te reprendo, ángel de la muerte. Y me acuerdo que yo en el piso tirado, ya azul, ya sin vida, esa mujer se paró a reprender las huestes celestiales de maldad para quitar y pelear por nosotros la vida, para pelear la vida de nosotros contra toda fuerza demoníaca de maldad. Una mujer con fe, una mujer increíble que también me tocó a mí. Yo sé que ustedes son así, hermanas. Yo sé que ustedes son increíbles. En el momento de la necesidad de sus hijos, en el momento oportuno de que necesitan estar ahí, ustedes están ahí contra viento, contra marea, contra todo lo que se levante. Usted dama, usted madre, usted mujer, está ahí como una madre increíble. Y la honramos en este día, y la vamos a seguir honrando como madres, como damas de Dios. Gloria a Jesús. En aquel momento que Jesús estaba en la cruz, dicen los estudiosos, dicen la segunda ciencia, que por su cuerpo estar tan maltratado, allí su cuerpo tenía que estar inflamado. Y su rostro debió de estar inflamado y estar tan hinchado que era difícil de poder ver. Y en sus 7 palabras, que hay un estudio que habla sobre sus 7 palabras, una de estas eran las terceras, si no me equivoco, las palabras que Jesús habló.
Pero no es eso lo increíble, no es eso la honra. La honra está en que Jesús hizo un esfuerzo mucho más de lo que estaba haciendo para poder respirar, porque supuestamente en su crucifixión Él estaba allí agonizando y tenía que hacer fuerza en su espalda y en sus pies y en sus brazos para poder respirar. Y no solamente eso, que también Jesús tuvo que hacer fuerza para poder abrir los párpados, porque era tanto y tanto la inflamación en su cuerpo. Dicen la ciencia que él tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para poder ver y observar quién estaba al pie de la cruz. Y no solamente eso, ya él sabiendo que iba a entregar su vida, que ya él se iba a quedar sin aliento, hizo el esfuerzo de decirle, mujer, he ahí tu hijo. Hizo un esfuerzo bien grande, hermanos, para decirle solamente esas palabras. Mujer, he ahí tu hijo. Pero de mujer no es nada fuera de lo que es una falta, no es nada de falta de respeto. Para aquel momento decirle a su madre mujer era una honra, era con respeto. El lenguaje ha ido cambiando, ¿verdad? Que sí, pero en aquel momento cuando le dije mujer, he ahí tu hijo, no solamente lo dijo porque ya estoy aquí, ya me voy y ahí te quedas con él. Sino que él la honró de tal manera que él sabía que ninguno de sus hermanos eran creyentes y estaban en el ministerio. Ninguno de los hijos de María estaban en el ministerio. Ninguno de los hermanos del Señor eran creyentes y seguidores de Jesús. Y en aquel momento él sabía que se iba. Él sabía que se iba incluso a resucitar. Pero en aquel momento él tuvo la preocupación porque él sabía que su madre era una madre increíble. Él cuando miró que la pudo ver ahí, si yo me siento que eso fue un esfuerzo muy grande de ella, ir a verlo a él en la cruz. Imagínese él que sabía que ella iba a pasar por el mismo o por tanto dolor de verlo a él crucificado, que él hizo el esfuerzo de decirle, mujer, he ahí tu hijo. Él sabía por lo que ella estaba pasando. Y él tuvo la preocupación y le dio tanto la honra a ella, de que le dijo a aquel apóstol ya de la iglesia, Juan, aquel que estaba del lado de ella, dijo, he ahí tu hijo. No solamente en el momento más cumbre de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregar su vida por nosotros, también Él le dio un lugar a su madre, aquella madre increíble, de tener la honra de a ella darle el lugar de que esté cuidada por uno de sus apóstoles. No dejarla abandonada. Él le dio la honra, y esa honra incluso estaba él cumpliendo uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, que dice honra a tu padre y a tu madre. Él estaba honrando a su madre. Le dijo, mujer, ahí tu hijo, porque él se preocupó por lo que ella iba a pasar de ese momento en adelante. Y podemos ver en la escritura que dice que el apóstol la recibió en su casa. Y después vemos en Hechos que María está dentro de los 120. María nunca anduvo con los 12 apóstoles. María no era parte del ministerio. Habían otras mujeres que le servían a los apóstoles, pero ella no era parte de esto hasta el momento que el Señor honró a esa madre increíble y le dijo, mujer, ahí tu hijo, hay cobertura en ti. Ahora mismo te entrego a alguien que va a cuidarte de verdad espiritualmente y va a velar por ti. Yo te honro, aunque yo me vaya, no te dejo sin hijo. He ahí tu hijo.
Y él comenzó a ser parte del ministerio y hubo cobertura del ministerio de la iglesia allí naciente en Juan y los apóstoles, porque a Pedro le entregó la iglesia, porque Pedro era el apóstol que más lo amaba a Jesús. Cuando él dijo: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, y le entregó a él el rebaño de las ovejas. Pero a Juan le dijo, como era el apóstol que amaba, le dijo: he ahí tu madre. Y cuando le dice ahí tu madre, es un mandato del Señor. Es un mandato de su Señor que él recibió, porque ese apóstol Juan fue el único que dijo: vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y esa palabra que Jesús en la cruz le dijo a Juan fue un mandato para él, y fue una honra para él ser madre de la madre de su Señor, hijo de la madre de su Señor. Que la madre de su Señor sea su madre y él poder estar con ella como su hijo. Y él reconoció en aquel momento a María como su madre y la introdujo a lo que era la iglesia primitiva. Podemos ver que de los 120 que recibieron el Espíritu Santo, ahí estaba la madre del Señor Jesús. Y él sabía que él ya en ese momento iba a entregar su vida, y hizo el esfuerzo tan grande de honrar a su madre, de honrar a aquella madre increíble. Dese un aplauso, amados hermanas, dese un aplauso, porque ustedes son mujeres increíbles. Ustedes son madres increíbles a la igual manera. En aquel momento le dijo: hijo, he ahí tu madre, al apóstol que la amaba, porque él sabía que ese apóstol era un apóstol entregado y amoroso. Y de la misma manera como ese apóstol tenía esa cercanía con el Señor en amor, porque este Juan era un apóstol que en verdad él tenía mucho amor. Se puede ver en sus cartas, la primera, segunda y tercera carta de Juan. En este evangelio podemos ver que él tenía un vínculo especial entre el Señor y él. Y en aquel momento él, preocuparse por su madre, la dejó en las mejores manos de una persona que ama, que sabe amar, que se entrega. Y qué bueno que el Señor le entregó a aquel que le iba a dar el amor que ella iba a necesitar en ese momento. Ustedes son, y aquella mujer fue una madre increíble, y ustedes son unas madres increíbles. Yo he visto a nuestro hermano Atzer, que vamos a entonar aquí en este lugar, hermanos, y vamos a ser despedidos. Ustedes son madres increíbles, hermanas. Sigan hacia adelante, sigan honrando al Señor, sigan buscando su rostro. Gloria a Jesús.